el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Lee este Evangelio, San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Y ojalá usted tenga la Biblia en este momento, y ojalá usted tenga la palabra de Dios en este momento y lo pueda leer conmigo, y lo puedas meditar conmigo, y lo podamos leer juntos. Deja lo que estás haciendo y léalo. Te puede servir, te puede ayudar, porque problemas tenemos todos, dificultades tenemos todos, cargas tenemos todos, conflictos tenemos todos, momentos adversos tenemos todos, crisis tenemos todos. Hay gente que ya dice, ya no quiero vivir, ya no quiero existir, tengo muchos problemas, tengo muchas deudas. Lea este Evangelio. Hay gente que dice, ya no quiero seguir adelante, yo no veo futuro, yo no veo nada. Lee este Evangelio. Hay gente que dice, yo no veo ninguna salida en mi vida, yo no veo ninguna salida en mi existencia, es mejor que no tenga vida. Lea este Evangelio. Hay muchos jóvenes que están ahogados, hay muchos jóvenes que están por quitarse la vida, la existencia, y han optado por hacer cualquier situación en contra de su cuerpo. Lee este Evangelio. Que dice, nadie me entiende, nadie me quiere, todos me desprecian. Lee este Evangelio. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo 11, 28 al 30. ¿Estás pasando por momentos difíciles en tu vida? ¿No sabes qué hacer? ¿Estás pasando por conflictos? A lo mejor te quieres quitar la vida. A lo mejor quieres destruir tu matrimonio. Ya no sabes qué hacer. Hoy Jesucristo nos da la clave. Hoy Jesucristo nos enseña qué hacer. Nos enseña de qué manera actuar cuando la casa se nos llena de agua, cuando estamos en momentos difíciles. Evangelio de San Mateo 11, 28. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Éxodo. En aquel tiempo, Moisés, después de oír la voz del Señor, en medio de la zarza, le dijo: Está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es el nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés: mi nombre es Yo Soy. Y añadió: esto le dirás a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes. También le dirás: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he venido a ustedes porque he visto cómo los maltratan en Egipto. He decidido sacarlos de la esclavitud de Egipto para llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, gibeos y jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. Los ancianos de Israel escucharán tu voz, y tú irás con ellos a ver al faraón, y le dirán:
El Señor, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permítenos caminar 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Ya sé que el faraón no los dejará ir si no se ve obligado. Por eso yo extenderé mi brazo y azotaré a los egipcios con toda clase de males, y finalmente el faraón los dejará salir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 104 vamos a responder todos. El Señor nunca olvida sus promesas, todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos todos. El Señor nunca olvida sus promesas, ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvida el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les endureció el corazón para que odiaran a su pueblo y le pusieran acechanzas a sus siervos. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Pero envió a su siervo Moisés y a Aarón su elegido, que hicieran contra ellos sus señales anunciadas, sus prodigios en la tierra de Egipto. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que estén fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré, dice el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanitos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que llene nuestra vida, que hoy a través de su divina palabra nos haga personas nuevas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de ir a Cristo. Vengan a mí, dice el Señor, vengan a mí, vengan, vengan.
Vengan a mí. Es la palabra hoy de Cristo para nosotros. Ustedes que están fatigados, ustedes que están cansados, vengan a mí. Que en los momentos de la fatiga, que en los momentos de la adversidad, nosotros busquemos al Señor, busquemos a Cristo, para que podamos encontrarlo, que podamos buscarlo. Tanta gente fatigada, tanta gente agobiada, que hoy aprendamos a ir a Cristo a través de este Evangelio. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. En el libro del Éxodo capítulo 3 versículo 13. Hoy vamos a ver a Moisés hablándole al pueblo y diciéndole al pueblo: aquí estoy, Dios me llamó, Dios me mandó y Dios los va a sacar de aquí. Mire, el pueblo de Israel, los ancianos del pueblo de Israel tuvieron una prueba dura. Y la prueba dura que tuvieron fue que Dios les mandó a un hombre a hablarle en su nombre para decirle que iban a salir de Israel, que iban a salir de Egipto, que iban a ser liberados. ¿Y saben qué? Después de muchos intentos que Moisés le hizo, el pueblo creyó. Pero venía la prueba más dura. Que tenían que ir a decirle al faraón que los dejara ir. Y el faraón le dijo: no, 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 no y no. Y Dios se dio cuenta y dijo: este faraón va a tener que agachar la cabeza. Y agarró y mató el primogénito y le dijo: fuera de aquí se van. Lo sacó de Egipto. Dios tiene promesas, Dios tiene planes y Dios los cumple. Tan solo hay que tener fe en su palabra. A veces nosotros le creemos a todo el mundo. Mañana va a llover porque lo dice yo no sé quién y llueve. Mañana va a temblar, pasado mañana va a pasar eso y en eso creemos. Dios nos dice muchas cosas en su palabra y en Él no creemos. Que aprendamos hoy a confiar más en Dios que en los hombres. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Hoy la palabra de Dios nos presenta en el libro del Éxodo capítulo 3 que Moisés se encuentra con una zarza encendida, capítulo 2, se queda viendo el extraño suceso. Dios lo llama por su nombre, Moisés se acerca, le dice Dios: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra sagrada. Moisés se pone a hablar con la zarza, se pone a hablar con Dios. Dios le dice: Moisés, Moisés, vete al pueblo de Israel, porque en ese vete al pueblo de Egipto, porque en ese pueblo está mi pueblo. Hay que sacarlo. Moisés se rasca la cabeza y dice: yo voy, pero ¿qué le voy a decir? De ñapa Moisés era tartamudo. Y más adelante usted va a ver cómo le coloca a Aarón para que hable, porque él era pegado, tartamudo. Dios escogió a un pobre campesino, a un pastor, para liberar a su pueblo. Dios no escogió a un poderoso, a uno grande, sino a un humilde, para liberar a su pueblo. Moisés se va y le dice: bueno, Señor, pero si me preguntan quién me manda, ¿qué le digo? Dígale: yo soy, te ha mandado. Y va y le dice a los grandes, a los jefes: mire, Dios me manda y se llama yo soy. No le hacen caso, le vuelve a decir hasta que le hacen caso. Y después de eso, tienen que ir a hablarle al faraón. Y después de eso, tienen que ir a sacar al pueblo. Y dice la palabra: yo endureceré el corazón del faraón. Fueron y hablaron y el faraón no le hizo caso.
Fueron y hablaron y el faraón no le hizo caso. Dios habla, no le hizo caso. Pero de tanto hablarle de Dios al faraón, de tanto decirle de las cosas de Dios al faraón, llegó un momento en que el faraón dijo, se largan de aquí, se van, váyanse, lo sacó. Miren lo que hace la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es un arma de doble filo que penetra hasta la médula de los huesos, hasta lo más profundo. La palabra de Dios puede lograr aquellas cosas que ustedes y yo humanamente no podemos lograr. Era imposible que los jefes, que los ancianos, que los sacerdotes le creyeran a Moisés. Pero como Moisés fue de parte de Dios y con la palabra de Dios le creyeron. Era imposible que el pueblo fuera liberado de las manos del faraón. Y cuando Moisés habla con faraón, el faraón dice no, no, no. Pero como era la palabra de Dios, el faraón tuvo que decir que sí. Por eso Jesús llega a decir en algún día, Mateo 8:8, yo voy a curar a tu criado. Dijo, no, solamente di una palabra tuya y mi criado sanará. Y cuando Jesús dijo, yo voy, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di una palabra tuya para que sane. Y Jesús dijo, naguará, yo no he encontrado una fe tan grande como la de este hombre en la palabra. Moisés representa a aquellas personas que tenemos fe en la palabra de Cristo, que creemos a Dios, que le creemos a la palabra de Dios. El faraón representa a aquellos que se oponen a la palabra de Dios, que se oponen a la palabra de Cristo. Uno de los errores más grandes que tienen los padres en la crianza de los hijos es no educarlos con la Biblia, no corregirlos con la palabra de Dios y no enseñarles con la Biblia. Uno de los errores que tenemos nosotros los curas es que aunque prediquemos, nunca leemos la palabra, ni hacemos referencia ni al capítulo ni al versículo y creemos que por nuestra boca y por nuestros labios podemos lograr conversiones y hacer de todo. Y eso es un grave error. Éxodo 3:13, Moisés después de oír la voz del Señor en medio de la zarza, dijo, está bien. Moisés antes de irse a hablar con los hebreos, antes de irse a hablar con los ancianos, con los jefes, fue y escuchó a Dios y después de ahí fue y habló con ellos. Moisés antes de hablar con un hombre tan poderoso, tan grande como el faraón, que era el dueño de todo Egipto y hacía y deshacía, era como un Dios para ellos, fue y escuchó a Dios y después fue y les habló. Nosotros, los seres humanos, si usted es jefe de una empresa, si usted es papá, si usted es encargado de un movimiento apostolado, debemos hablar primero con Dios, escuchar su palabra para después irla a predicar, irla a explicar o ir a corregir y a llamar la atención. Nosotros cometemos una gran falla. Nosotros cometemos grandes errores en no leer la Biblia. Por eso, cuando llega un protestante a nuestra casa, por nosotros no haber leído la Biblia, viene, nos trae una serie de ideas a la mente, la llevamos al corazón y nos pasa lo de Kung Fu, andamos confundidos, andamos engañados, andamos haciéndole caso a cualquier charlatán que venga con la Biblia a hablarnos de Dios. Sencillo, porque no escuchamos la voz de Dios, porque no escuchamos el mensaje, porque no leemos la Biblia. Y por eso usted va a ver en todo el mundo, a lo largo y ancho de toda la tierra, católicos pasándose a la fila de los protestantes por no haber escudriñado las Escrituras, por no haber interpretado la palabra de Dios. Dicen, la Biblia dice que la cruz es maldita. Gálatas 3:13.
la cruz es maldita. El católico ignorante que no lee la Biblia, que ni siquiera abre la Biblia para leer ese Gálatas 3:13 que dice, maldito el que muere en una cruz, no dice maldita la cruz. Entonces dice, náguara, pastor, usted sí sabe, esos curas no me enseñaron eso. Y de la noche a la mañana se va con los protestantes. Epa, Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, Gálatas insensatos, ¿quién le ofuscó el corazón? Les presentamos a un Cristo crucificado. Marcos 8:34, el que no carga con su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. Y viene uno de estos todo, que estudian la Biblia a su manera, debería darle pena y vergüenza, que agarran la Biblia para interpretarla como quieren, nunca la estudian como debe ser, algunos ni han leído toda la Biblia y andan enseñando y explicando la Biblia de una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos no queremos, como Moisés, escuchar la voz del Señor en medio del desierto, en medio de la zarza, en medio de un mundo que viene a decirnos cosas contrarias, como la ve. Y entonces llega el protestante y le dice, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos. El católico se rasca la cabeza y dice, ¿dónde? Marcos 3 dice, llega su madre y sus hermanos. Si Cristo tuvo más hermanos, entonces María tuvo más hijos. Y el católico rasca la cabeza y dice, guarda, usted sí sabe. Por no leer la palabra de Dios en Mateo 1:23, que dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando una persona no escucha la voz de Dios y escucha a los protestantes, le pasa lo de Kung Fu, andan confundidos. Cuando una persona no escucha la voz de Dios como Moisés y escucha la voz del mundo, se empieza a hacer tatuajes, se empieza a emborrachar, se empieza a ir donde los brujos, empieza a destruir su vida, no se casa, no comulga, no se confiesa. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para escuchar la voz de Dios. Porque no tiene tiempo para escuchar el mensaje de Dios. Escucha voces del mundo, escucha voces alternas, escucha todo el mundo y anda preocupado y anda engañado. Escucha noticias, escucha psicólogos, psiquiatras, escucha todo el mundo. Y lo que tiene en la mente es una mezcolanza y después no sabe qué hacer con su vida. Caramba, ponte a leer la palabra de Dios. Éxodo 3:13. Moisés, después de haber oído la voz del Dios en medio de la zarza, dijo, está bien, así es, lo voy a hacer. Nosotros debemos oír la voz de Dios. Mire lo que le pasó a Jonás, ¿se acuerdan? Jonás. Lea la historia de Jonás. Le dijo Dios, Jonás, vete a Nínive y vaya a predicar. Jonás dijo, no, es una ciudad muy grande, yo no voy para allá. Se hizo el sordo. Su pulún se metió en un barco. Dios dijo, sí, le mandó una tormenta, el barco se estaba hundiendo, agarraron, tiraron la carga, Jonás dijo, es mi culpa, y para el agua lo lanzaron. Se tranquilizó el mar. Vino la ballena, lo agarró y fue y lo zampó para allá, a la orilla de Nínive. Dijo, ¿dónde estoy? En Nínive. Dijo Jonás, bueno, de por la buena voy a predicar. Y se fue a predicar. Le tocó escuchar la voz de Dios. ¿Y qué pasó con Nínive? Jonás decía, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Va a ser destruida. El rey se convirtió el pueblo, todo el mundo cambió y Dios no destruyó Nínive. Jonás tuvo que escuchar la voz de Dios. Tuvo que escuchar la palabra de Dios. Miren, a la palabra de Dios nosotros le anteponemos palabras humanas.
A la palabra de Dios le anteponemos y le colocamos palabras. Atrevidos son los protestantes. En el último capítulo, los últimos versículos por allá del Apocalipsis, dice: el que le quite un punto, una coma, a una letra, a las palabras de este libro, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. ¿Qué hicieron los protestantes? Le quitaron 7 libros a la Biblia en el año 1800 y pico. La Biblia de los protestantes tiene 66 libros. La Biblia católica tiene 73. Se los quitaron por no escuchar la voz de Dios en esos libros. La Biblia de los protestantes no tienen el libro de la sabiduría, no tiene el libro de los macabeos. Son 7. Se los quitaron por no escuchar la voz. ¿Usted cree que eso está bien? No. La palabra de Dios no es para estarle quitando libros, para estarla cambiando. La palabra de Dios es para escucharla y obedecerla. Moisés recibió la orden de Dios, vaya. Y Moisés había matado uno, lo estaban persiguiendo, era un prófugo. Moisés era tatareto, era pegado, se quedaba pegado, no sabía hablar, era un hebreo, era un campesino, era un pastor de ovejas. Usted lee la historia de Moisés, fue y se enamoró de una mujer y cuando fue a buscarla, a llevársela, pues le fue mal. El papá fue y le metió a la menor y dijo: esa no la quiero yo quiero la otra. Fue y trabajó yo no sé cuántos años, como 14 años. Le trabajó el suegro, Dios lo bendijo, era pastor, era agricultor, trabajaba la tierra, trabajaba el campo, trabajaba los animales. Ese era Moisés. Y Dios le dijo: váyase a predicar. Dios no escogió un hombre talentoso, Dios no escogió un hombre brillante, escogió a uno blandengue, asustado, miedoso, tatareto, campesino, obrero, humilde y sencillo. Pero a ese hombre fue con su palabra, le dijo: va y le habla al faraón, y el faraón te va a hacer caso porque yo te mando. De inicio será duro, de inicio será el rudo, el torpe, el que bloquee, el que sea un obstáculo, pero yo voy a humillar a ese faraón que se cree grande y prepotente. Y fue Moisés, y como no sabía hablar, fue y se buscó a Aarón y se lo llevó. Y estuvieron varias veces, varios días, mandó las plagas hasta que el pueblo de Israel quedó en libertad. La palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios se da, y a veces nosotros necesitamos de tantas cosas, a veces nosotros necesitamos de tantas. Es que yo quiero una Biblia así, es que yo quiero una Biblia así, es que yo quiero un curso de Biblia así, es que yo quiero una escuela así. ¿Qué cuento? Usted anda buscando y anda investigando y anda analizando y busca de las mejores Biblias. Si usted no la lee, no le sirve para nada. Usted puede buscar una Biblia con letra de oro, pero si no la lee, no le sirve para nada. Con bordes de yo no sé qué, con imágenes grandes y hermosas, pero si usted no lee esa Biblia, que es la palabra de Dios, para nada le sirve. Para nada, mi hermano. Usted puede tener la misma Biblia que lee el Papa, se la hayan regalado, la Biblia que lee un santo, una Biblia antigua, si no la lee, no le sirve. Usted puede tener la palabra de Dios que tenga, si no la escudriña y no la manosea, no la toca, no la pasa, no le sirve de nada. Nosotros los seres humanos creemos que solamente con tener la Biblia ya nos salvamos, ya tenemos el mandato de Dios y la palabra de Dios. Léala, estúdiela, analícela, escudriñela, reflexione, óigala y baila, predica. Pero ¿de qué le sirve tener la Biblia si no le enseña ni a sus hijos? ¿De qué le sirve tener la palabra de Dios si no le enseña ni a su esposo, ni a su esposa, ni a nadie en su casa? Todo el mundo hace lo que le viene en gana, como le parece, y ustedes y yo estamos lejos de la palabra de Dios, nos apartamos de la palabra de Dios, nos alejamos del mensaje de Cristo porque ni siquiera la leemos. A Moisés le fue bien en la vida, logró los objetivos, sufrió, llevó más palo que una gata ladrona, padeció, pero Dios se valió de Moisés para rescatar al pueblo. Ve a hablarle al faraón. Moisés dijo: sí, Señor, yo voy. A Abraham le dijo: sal de la tierra, le hizo caso. Pero nosotros somos tremendos desobedientes a la palabra de Dios. Aunque la escuchamos, aunque la escudriñamos, aunque la leemos, no le hacemos caso, no le prestamos atención. ¿Cómo la ve? ¿Cómo nos va a ir bien en la vida? Entonces nos va a pasar lo del faraón, nos hundimos, nos acabamos, nos vamos al suelo, nos derrumbamos porque no leemos la Biblia. Que esta palabra de Dios nos enseñe. Oigan, 3:13, Éxodo. Moisés, después de haber oído al Señor en medio de la zarza, le dijo: está bien, yo voy. Se fue,
Me presentaré a los hijos de Israel y le diré, el Dios de sus padres me envía a ustedes. Y cuando ellos me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? Dios le contestó a Moisés, mi nombre es Yo Soy. Se fue a comunicarles un mensaje que iban a ser liberados. Eso era imposible. Eso no lo lograba nadie. Y Moisés le habló, le dijo, el pueblo creyó y al tiempo después se cumplió la palabra de Dios. Deja de estar creyendo tanto en los hombres y empieza a creer en la palabra de Cristo. Llega y dice, usted le dice, Google, Alexa, Siri, ¿va a llover mañana? Sí, mañana va a llover. Y usted anda creyendo que va a llover. ¿Qué hago para yo no sé qué? Para adelgazar, toma esto y anda tomando todo lo que le digan. ¿Qué hago para adelgazar? Come de esto y anda comiendo todo lo que le digan. El psicólogo, ¿qué hago para la depre? Ahí está, haga esto y ahí anda. El psiquiatra, tómese esto y ahí anda, tomando lo que le mandan. Para ser bíceps, tríceps, lombriz y tener un cuerpo espléndido, haga esto y ahí anda usted. Todo lo que la gente nos dice, lo hacemos. Todo lo que la gente nos manda, lo hacemos. Todo lo que la gente nos receta, lo cumplimos. Ajá, ¿y lo que Dios manda para cuándo? ¿Y lo que Dios nos pide para cuándo? ¿Y la palabra de Dios para cuándo? El mundo sí tiene razón y Dios no. El mundo sí tiene autoridad y Dios no. Al mundo sí le obedecemos como títeres, pero a Dios no. ¿Qué tipo de cristianos somos? Que esta palabra de Dios nos enseña a todos que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Acuérdense de los apóstoles que le dieron palo y le dijeron, no prediquen. Y dijeron, síganos pegando, pero primero le haremos caso a Dios antes que a ustedes los hombres. Hoy la palabra de Dios, en este día la palabra de Dios de manera especial, nos va a enseñar a quién debemos ir. ¿A quién debemos ir? Cuando ustedes y yo estamos en un sano equilibrio, donde no tenemos un problema, donde no tenemos una dificultad, donde no tenemos un momento adverso, nuestra vida transcurre de la mejor manera. Una vida cotidiana, nos levantamos en la mañana, vamos a asear nuestro cuerpo, nos bañamos, comemos, vamos al baño. De ahí, si tiene que trabajar, pues se va al trabajo. Si tiene que atender a los niños, se atienden los niños. Se maneja hasta el trabajo. Se llevan a los hijos a la escuela. Se dejan. Se va al trabajo, trabaja en la mañana. La mujer, si es ama de casa, pues se queda en la casa haciendo la comida, ¿verdad? Hace la comida. Llega a la tarde. Va limpiando, arreglando, se arregla todo. Llega a la tarde, llega a la noche. Se ve televisión, o se revisa el teléfono, o se ve la computadora. Todo transcurre normal. Llega la noche y usted se acuesta a dormir. Pero hay una dificultad. Que cuando el ser humano sufre, que cuando el ser humano pasa por un trauma, o pasa por un mal momento, una mala experiencia, por ejemplo un accidente, por ejemplo una enfermedad, por un mal momento le robaron, por un mal momento le gritaron, le dejó el esposo, le dejó la esposa, los hijos se enfermaron. Piensa en un momento malo que hayas pasado en tu casa, en tu familia, que no te agrade, que no te guste, pero tuviste que pasar. Murió un ser querido, ese esposo con el que tenía tanto tiempo se fue de la casa, esos hijos se están portando mal. Un momento malo, te metieron en la cárcel, pasaste por un momento adverso. Bueno, pues perdiste las llaves del carro. Algo que te haya hecho perder la rutina normal del día. Algo que te haya hecho perder el equilibrio, la tranquilidad. Cuando el ser humano pasa por un momento extremo en la vida, cuando el ser humano pasa por un momento adverso en la vida, es donde empieza a buscar ayuda. Empieza a buscar ayuda. Por ejemplo, si yo no tengo que comer hoy, y yo soy padre de 5 hijos, y no tengo trabajo y no tengo empleo, y llegó la hora de la comida y tengo a los hijos pidiendo comida, ¿no me voy a desesperar? La mujer tiene 5 años, 10 años, 20 años viviendo con su esposo y le descubrió una infidelidad. Y es el momento en que dice ella, me voy a separar. ¿No va a entrar en crisis? En un familiar estaba enfermo, muy querido, muy amado, pues tuvo que irse a la presencia de Dios. ¿No entramos en crisis? Estabas trabajando,
pero se suscitó un problema en el trabajo y entonces te despidieron. Perdiste el empleo necesario en tu hogar, en tu familia. No es un momento de crisis. Oye, cuando el ser humano pasa por un momento difícil, hasta los niños, cuando a un niño se le extravía un juguete, cuando se le daña ese jueguito, ese control o ese televisor o ese play, o se le daña el celular, o a un joven le va mal en una materia, tiene mucho estudio. Cuando el ser humano entra en un momento de angustia, de desesperación, es donde necesita ayuda y busca ayuda. Busca la forma de encontrar un refugio. Busca la manera de encontrar a alguien que le tienda la mano. Y si la persona, y si el cristiano que está pasando por la dificultad no es creyente, no es practicante, o simplemente no ha escuchado este evangelio, es ahí donde le dice el amigo, mire, su esposa lo dejó, sí, se fue de la casa, sí, vámonos hoy a tomar miche. Entonces encuentran el refugio en el licor. Joven, ¿estás pasando por un problema? Sí, por una dificultad. Sí, vámonos y te drogas. De esa manera olvidas todo. Entonces el joven va a caer en la droga. El niño se desespera, no sabe qué hacer. Cuando no ha escuchado este evangelio, el niño puede hacer cualquier cosa. Hay personas que se quitan la vida, hay personas que se suicidan, hay personas que se toman un veneno, hay personas que llegan a una condición tan extrema de no saber qué hacer porque no ha escuchado este evangelio que ustedes acaban de escuchar y a lo mejor se acuerdan, pero ahorita se los voy a volver a leer. Y entonces toman decisiones, por ejemplo, ir a un brujo, ir a un santero, a un adivino, a un babalao, de esos que leen la mano, como usted quiera llamarlo. Busca refugio en un vicio, en un pecado, en algo que no le trae bendiciones, sino que le trae maldiciones al hogar. Cuando usted tenga un problema, cuando usted tenga una dificultad, yo le recomiendo que lea este evangelio. Mire, es cortico, pero es muy sustancioso como toda la palabra de Dios. Este evangelio que usted escuchó en el día de hoy, grábeselo, apréndaselo, memorícelo, apréndase la cita, porque cuando esté pasando por un problema, la muerte de un familiar, una enfermedad, una angustia, una desesperación, un accidente, estás en la cárcel, estás hospitalizado, debes leer este evangelio. Debes meditar este evangelio. Y se los voy a decir, a ver, los que están en sintonía, escuchando la palabra de Dios, les pido que en los comentarios vamos a escribir la cita bíblica para que las personas puedan leerla y ojalá usted se lo tomara en serio y lo escribiera y lo anotara en su cuaderno de notas, lo llevara siempre presente, se aprendiera la cita. San Mateo, óiganla bien, San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Repito, San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Cuando usted pase por un momento difícil, no acuda al vicio, no acuda a la prostitución, no acuda a la pornografía, no acuda al televisor, no acuda a los amigos, no acuda a los brujos, no acuda a la droga. Cuando usted pase por un momento difícil, cualquiera que sea, yo les nombro algunos, ustedes pueden nombrar otros. Lee este evangelio, San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Y ojalá usted tenga la Biblia en este momento. Y ojalá usted tenga la palabra de Dios en este momento y lo pueda leer conmigo. Y lo puedas meditar conmigo. Y lo podamos leer juntos. Deja lo que estás haciendo y léalo. Te puede servir, te puede ayudar. Porque problemas tenemos todos, dificultades tenemos todos, cargas tenemos todos, conflictos tenemos todos. Momentos adversos tenemos todos, crisis tenemos todos. Hay gente que ya dice, ya no quiero vivir, ya no quiero existir, tengo muchos problemas, tengo muchas deudas. Lea este evangelio. Hay gente que dice, ya no quiero seguir adelante, yo no veo futuro, yo no veo nada. Lee este evangelio. Hay gente que dice, yo no veo ninguna salida en mi vida, yo no veo ninguna salida en mi existencia, es mejor que no tenga vida. Lea este evangelio. Hay muchos jóvenes que están ahogados.
Hay muchos jóvenes que están por quitarse la vida, la existencia, y han optado por hacer cualquier situación en contra de su cuerpo. Lee este evangelio. Que dice: nadie me entiende, nadie me quiere, todos me desprecian. Lee este evangelio. Hay muchos niños que se encuentran, se sienten desplazados, se sienten que nadie los toma en cuenta. Lee este evangelio. Leamos este evangelio. Meditemos este evangelio. Vamos a oírlo. San Mateo capítulo 11 versículo 28. Ojalá usted pueda tener la Biblia en su mano en este momento. Ojalá usted pueda leer este evangelio conmigo en este momento. Ojalá. Si usted no lo puede leer, si usted no tiene la Biblia en la mano, pues algún día la tendrá, pero al menos apréndase la cita bíblica. El evangelio de hoy es de San Mateo capítulo, oigan bien, 11 versículo 28. Vamos a leerlo, escúchenlo. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Voy a leerlo una vez más, pero no solamente quiero leerlo para que usted le entre por un oído y le salga por el otro. No solamente quiero leerlo para que usted diga: yo quería escucharlo, ya lo escuché y ahora voy a volver a leerlo, para que podamos profundizar estas palabras tan lindas de Jesús. Óiganlo. Mateo 11, 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Jesús dice que tenemos que ir a Él. Yo quiero preguntarte, tú que estás escuchando este evangelio, no por casualidad, tú que estás escuchando esta palabra, no porque solamente tienes internet o estás acostumbrado a oírlo. Tú que estás escuchando la palabra de Dios en este día, no porque eres gordo, flaco, bonito, feo o buscaste evangelio el día Padre Marcos Galvis. No, tú que estás escuchando esta palabra porque Dios así lo quiere. Cuando tienes un problema, cuando tienes una dificultad, cuando tienes un momento adverso, cuando tienes un conflicto, cuando tienes una situación irregular en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu existencia, en tu salud, en tus estudios, donde quiera que estés, pregunto, ¿a quién acudes? ¿A quién buscas? ¿A quién le pides ayuda? Oigan la palabra de Cristo. Vengan a mí todos los que estén cansados, fatigados por la carga, y yo les daré descanso. Entonces la palabra de Dios hoy nos enseña, la palabra de Dios hoy nos muestra, la palabra de Dios hoy nos da una luz, la palabra de Dios nos da hoy un respiro, la palabra de Dios hoy nos da una oportunidad para que ustedes y yo podamos recapacitar,
nos da una oportunidad para que ustedes y yo podamos pensar, para que ustedes y yo podamos meditar, para que ustedes y yo podamos tener una oportunidad de salir, una oportunidad, una luz en medio de tanta oscuridad, una oportunidad de decir, ya sé a quién voy a ir. Qué equivocado están aquellos que ante los problemas, que ante las dificultades van a refugiarse en la brujería y creen en los adivinos del futuro. Voy para que me lean las cartas, porque si me leen las cartas entonces yo sé mi futuro. Dice Jesús hoy, vengan a mí, no vayan a los brujos. Qué equivocados aquellos que dicen, voy para que me lean las manos, porque si me leen las manos entonces ya sé qué es lo que va a hacer de mi vida. Jesús dice, vengan a mí, no a los brujos. Qué equivocados aquellos que dicen, voy para que me lean allá la taza del café, voy para que me hagan un despojo, voy para que me digan quién es la persona con la que me engañan, voy por de un adivino, voy por de un curioso, voy por de un astrólogo. Dice Jesucristo, vengan a mí. Qué equivocados estamos nosotros cuando al pasar por un problema, una dificultad, decimos, la única solución es que nos vamos a quitar la vida. La única solución es que yo me desaparezca. La única solución es que yo me tome un veneno, me mate. No. Jesús dice, vengan a mí, vengan a mí. Qué equivocada la mujer cuando el esposo la engañó, pasó por una infidelidad en el hogar y dice, la única solución en este momento es que yo deje a mi marido, no lo perdone, me aparte y rompa, destruya mi hogar, destruya el pacto que un día hice y ser fiel hasta la muerte, que me separe la muerte. Y entonces dice, voy a dejar a mi esposo. Qué equivocada está porque no ha escuchado aquella palabra que Jesús dice, tienes un problema como una infidelidad, venga a mí. Qué equivocada aquella persona que dice, tengo un cáncer terminal, tengo una enfermedad, ya no puedo hacer nada. Voy a decir que me inyecten para morirme. Vengan a mí, dice Jesucristo. Qué equivocado aquel joven que está escuchando esta palabra y cree que los problemas son tan grandes y que nadie en la vida ha tenido problemas, que nadie en la vida ha pasado por dificultades como con lo que él está pasando y dice, no aguanto el bullying, no aguanto la risa, no aguanto la burla. Entonces mi solución será hacer esto o aquello, atentar en contra de mi existencia. Vengan a mí, dice Jesucristo. Hoy la palabra de Dios nos enseña que ustedes y yo, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, debemos ir a Jesucristo. Ahora te pregunto, ¿eres de las personas que buscas a Cristo cuando pasas por momentos difíciles y adversos? ¿Eres de las personas que buscas a Cristo cuando estás pasando por una angustia, una desesperación, un momento contrario? El ser humano cuando se desespera, cuando se angustia, cuando pasa por un momento de ahogo, cuando se siente ahogado, no va a Cristo. Miren lo que hizo Pedro. Señor, si eres tú, mándame a ir a ti. Jesús le dijo, venga. Oigan, Jesús venía caminando sobre el agua y Pedro quería hacer lo mismo. Se lanzó, se bajó de la barca y sintió el peso, sintió la angustia y empezó a ahogarse y gritó, Señor, ayúdame, Señor, auxilio. Y Cristo le dio la mano, fue a Cristo, fue al Señor. Los apóstoles un día iban en la barca y vieron que la barca navegaba con dificultad, navegaba con problemas y empezaron a sacar el agua, estremecidos y asustados despertaron a Jesús. Sálvanos, Señor, que perecemos, sálvanos. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, pero acudieron a Cristo, lo salvó, cesó, calmó el viento, calmó el mar. Se habla de un hombre llamado Bartimeo que empezó a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, Bartimeo, gritaba con más fuerza. ¿Y saben qué? Cristo le sanó. La hemorroísa buscó la ayuda en Cristo y Cristo le ayudó. Vengan a mí significa que es una palabra fiel, que es una palabra que si ustedes y yo creemos va a funcionar. Se lo repito, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados
por la carga y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Jesús dice, aprendan de mí. Vamos a aprender de Cristo. Tantos milagros hizo en Cristo en vida. Tantos milagros hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Tantos milagros hizo Cristo que ustedes y yo deberíamos tener fe. Pero tristemente tenemos muchos católicos que rezan el Padre Nuestro, el Ave María, van a misa, se confiesan y comulgan, y cuando tienen un problema, ahí están quitándose la vida. Muchos católicos de esos que dicen soy fervoroso, soy creyente, tienen un problema y no van a Cristo, allá en los brujos metidos. Muchos católicos de esos fervorosos, atentos, que cuando tienen un problema, allá con los protestantes metidos para que el pastor le haga oración. Muchos católicos que dicen ser cristianos reales, de esos que dan la vida por Cristo, y allá están traicionando a Cristo como Pedro. Jesús dice, vengan a mí, tomen mi yugo, aprendan de mí. Aprendamos de la enseñanza que Dios nos da. Aprendamos de la enseñanza que Cristo nos da. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.